Dios bendiga a la amada iglesia. Acompáñenme por favor, hermanos, al libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Versículo 23. Versículo 23 al 25. Dice la palabra del Señor: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amados hermanos, cuando nuestra hija Ivana nació, nuestro buen Dios la puso en nuestra familia para que podamos cuidarla, para que podamos guiarla, para que podamos alimentarla y nutrirla. Ahora, si Dios lo permite, ella crecerá, asumirá responsabilidades, tendrá que esforzarse en algunas cosas, va a tener que socializar, trabajar y probablemente se casará. Así que el nacimiento de cualquier hombre o mujer sobre esta tierra implica todo eso que acabé de decir: crecer y vivir una vida de esfuerzo, de estudios, de trabajo, de amistades, etc. Del mismo modo, hermanos, como un nacimiento físico implica todo esto, así también es el nacimiento espiritual. Todos los que son creyentes, que han nacido de nuevo para luego vivir la vida cristiana y llegar a ser miembros de una iglesia local. Así como un bebé depende de una familia, nosotros, al nacer de nuevo, en nuestra vida espiritual, dependemos de una familia espiritual. Dios nos ha provisto de una familia llamada la iglesia. Él ha diseñado y utiliza a la iglesia como un medio para alimentarnos y fortalecernos y alcanzar madurez. Solo si nos alimentamos, nos comprometemos y amamos a una iglesia, podemos crecer en Dios y hacer su voluntad. Y precisamente el pasaje que leímos de Hebreos, ahí nos da la advertencia de que no solamente nos reunimos a adorar a nuestro Señor, sino también nos consideramos para unos a otros, para estimularnos en el amor y a las buenas obras. Debemos animarnos unos a otros. Y es que precisamente es en la iglesia local que podemos tener esas relaciones profundas, alimentadas por la palabra de Dios, que en ninguna otra parte hay. Y nos anima y nos exhorta y nos ayuda a abandonar, la iglesia nos ayuda a abandonar todo lo inmundo, lo mundano, e invertir nuestra última gota de aliento para el reino de Dios. Cuando decides convertirte en miembro de una iglesia, básicamente estás adquiriendo todos los compromisos que la Biblia llama a hacer a los demás cristianos. Te comprometes a todo eso y dejas claro que lo estás haciendo para un grupo particular, para una iglesia local, y que estás dispuesto a ello. Hermanos, el día de hoy tenemos un culto especial. 2 hermanos van a ser parte de nuestra iglesia local. Y a todos nosotros nos llena de mucha alegría al ver este evento que se realiza en nuestra iglesia. Y por esta razón, el día de hoy vamos a hablar un tema que tiene como título el pacto de membresía. El pacto de membresía. Pero ¿qué es el pacto de membresía?
El pacto de membresía, hermano, es un documento que resume los compromisos que nos hacemos los unos a los otros cuando nos unimos a una iglesia. Usted no encontrará este pacto palabra por palabra en la Biblia, ya que al igual que nuestra declaración de fe es un resumen de lo que la Biblia nos dice que creer, que debemos creer, este pacto es un resumen de cómo la Biblia nos llama a vivir juntos. Cómo la Biblia nos llama a vivir juntos. Hacer un pacto de membresía es convertirse en miembros de una iglesia y comprometerse formalmente con un cuerpo local identificable de creyentes que se han unido para propósitos específicos ordenados por Dios. ¿Cuáles son estos propósitos? Estos propósitos incluyen recibir instrucción de la palabra de Dios, servirnos y edificarnos unos a otros mediante el uso de nuestros dones, participar de las ordenanzas, el bautismo, la cena del Señor, y proclamar el Evangelio a los que están perdidos. Además, cuando uno llega a ser miembro de una iglesia, se somete al cuidado de los hermanos de la iglesia y a la autoridad de los ancianos bíblicamente calificados que Dios ha puesto en esa asamblea. Amados hermanos, entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre este tema, el pacto de membresía. Y he dividido, hermanos, este sermón en 2 puntos. En primer lugar, veremos su fundamento, el fundamento del pacto de membresía. Segundo, veremos sus compromisos, los compromisos del pacto de membresía. Y finalmente, realizaremos una conclusión. Acompáñenme, hermanos, a orar para que el Señor nos guíe en este momento. Oremos. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu infinito amor y bondad al disponer, Señor, este tiempo y darnos el privilegio, Señor, de usar las llaves del reino tuyo. Padre, ayúdanos, guíanos, Señor, y exhórtanos, Padre, a cada uno de nosotros, miembros, futuros miembros, y aquellos que se están congregando con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces al primer punto, su fundamento. Para aquello necesito, por favor, que vayamos a Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Versículo 22 al 27. Génesis, capítulo 21, versículo 22 al 27, dice: Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Hermanos, este pasaje, vemos al rey Abimelech que se acerca a Abraham para que le jurara que no hará ningún daño a su familia y que lo iba a tratar bien a él y a la gente de su tierra. Resulta, hermanos, que había un altercado por un pozo de agua que los siervos de Abimelech estaban tomando.
Entonces, por esa razón es que establecen un convenio en cómo se deben tratar entre ellos. Vemos entonces aquí la necesidad y la responsabilidad de Abraham de mantener una relación correcta. Y no solo con Dios, sino también con la población local. Y por eso establecieron e hicieron un tratado, una alianza de cómo se iba a tratar el uno al otro, donde se iban a honrar, se iban a respetar, para convivir bajo una misma comunidad, compartiendo territorio. Este pasaje, amados hermanos, nos ilustra la importancia de hacer o establecer juramentos y promesas. Recordemos que los juramentos son actos solemnes que ponen a Dios como testigo de lo que se jura y para que se juzgue conforme a la verdad o a la falsedad de lo que se dice. La Biblia declara, hermanos, que cuando juremos lo hagamos en el nombre de Dios, tal como lo dice Deuteronomio 10:20. Vayamos, por favor, Deuteronomio 10:20. Dice, Deuteronomio 10:20, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Existen muchas personas, amados hermanos, que para no nombrar a Dios utilizan el nombre de otras cosas, tal como lo hacían los fariseos en el tiempo de nuestro amado Señor Jesucristo, donde ellos juraban por el cielo, ellos juraban por la tierra, por Jerusalén, por su cabeza, y lo hacían así porque según ellos tenían libertad de hacer juramentos a la ligera y creían que no estaban haciendo ningún mal al no mencionar a Dios. Sin embargo, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 5, versículo 34 al 37, nos dice que esto es pecaminoso y por lo tanto no debemos hacerlo así. Acompáñenme ahora a Mateo capítulo 5, versículo 34 al 37. Mateo capítulo 5, versículo 34 al 37. Dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Este es un pasaje, hermanos, que muchos han mal interpretado para afirmar que está prohibido juramentar. Pero lo que aquí nuestro Señor Jesucristo nos está dando o nos está enseñando no es para nada prohibir el uso de juramento, sino más bien nos advierte a que no debamos jurar como lo hacían los fariseos. ¿Y cómo lo hacían los fariseos? De la manera en la cual yo dije, por la tierra, por otros nombres, y entonces por hacer esos juramentos a la ligera y al no jurar en el nombre de Dios, entonces no serán culpables de alguna mentira. Más bien, nuestro Señor dijo que nuestro hablar sea sí o sí, no o no. En otras palabras, nos manda a ser sinceros, nos manda a ser honestos. Entonces, hacer estos tipos de juramento, el de hacer esos juramentos a la ligera, es vivir sin temor a Dios, es vivir de una manera errónea y pecaminosa. Y eso no debemos hacer, lo debemos rechazar. Entonces, hermanos, la Biblia no prohíbe el uso de los juramentos, pero eso sí, hermanos, todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en él mismo nada, sino que lo sepa que es verdad
porque por juramentos imprudentes, falsos y vanos se provoca al Señor y por esa razón la tierra gime, dice la confesión. Entonces, hay que estar seguro de hacer juramentos, sabiendo de antemano que lo que prometemos, juramos, lo vayamos a cumplir. Y es verdad. Así que el ejemplo de Abraham y Abimelech nos enseña la importancia de comprometerse mediante un pacto para hacer siempre el bien al otro. Y esto, hermano, el uso de los juramentos, promesas, pactos, existen es por una cosa, hermanos. Es porque los hombres somos mentirosos, mentimos, y por medio del juramento le damos mayor solemnidad para confirmar lo que se dice, si es verdad, o comprometerse a cumplir lo que se ha prometido. De manera que, hermanos, debido a que estamos de este lado de la gloria, en el caso de las iglesias, aunque los creyentes han sido salvos por los méritos de Cristo, aún luchan con pecados. Por ende, todas las iglesias locales, sin excepción, e incluso las que son más puras bajo esta tierra, bajo este cielo, están sujetos a la impureza y al error, tal como lo dice nuestra confesión. Y por causa de que aún vivimos en esa realidad, de que pecamos porque somos pecadores, el pacto de membresía es muy importante porque nos provee un estándar bíblico que nos ayuda a cómo caminar juntos y a la práctica de la disciplina eclesiástica. Así que, hermanos, los pactos de membresía son necesarios para que los creyentes puedan cumplir los compromisos del nuevo pacto, que es la constitución de la iglesia. Y antes de dar cuáles son esos compromisos, es importante decir cuál es el fundamento de ese compromiso de los miembros de la iglesia. ¿Cuál es el fundamento por el cual un creyente se compromete a cumplir? El fundamento de ese compromiso, escuche bien, hermanos, son las bendiciones que eficazmente hemos recibido todos los miembros del nuevo pacto. Repito, el fundamento de ese compromiso son las bendiciones que eficazmente hemos recibido todos los miembros del nuevo pacto. ¿Cuáles son ahora esas bendiciones que hemos recibido? Una buena pregunta. Para aquello, ayúdenme por favor a ir a Jeremías capítulo 31, versículo 31 a 34. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, dice, Jeremías 31, versículo 31 al 34. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, nuestro buen Dios ha entrado por gracia en un nuevo pacto con su pueblo, y esto es gracias a los méritos y la obra preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo, quien por su obediencia y sacrificios perfectos ha asegurado infaliblemente
todos los beneficios del pacto para cada uno de sus miembros. En el pasaje que leímos, hermanos, de Jeremías, se encuentra entonces las bendiciones que eficazmente hemos recibido en este nuevo pacto. ¿Cuáles son esas bendiciones? El perdón de los pecados, un conocimiento salvífico de Dios, la escritura de la ley en nuestros corazones. ¿Ok? Esas bendiciones constituyen el fundamento de los compromisos de la iglesia del nuevo pacto. ¿Ok? Entonces, gracias a que el creyente está en este nuevo pacto, de que tiene la bendición de haber sido perdonado, de tener conocimiento salvífico de Dios, ¿verdad? Y de que la ley está inscrita en su corazón, ¿ahora qué podrá hacer? Ahora tendrá el deseo y la habilidad de obedecer la eterna ley moral de Dios. Ahora él puede amar con todo su corazón a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, habiendo conocido y habiendo dicho el fundamento de los compromisos del nuevo pacto, vamos ahora a ver cuáles son esos compromisos. ¿Ok? Y esto me lleva al segundo punto: los compromisos, sus compromisos del pacto. Hermanos, antes de ver estos compromisos, quiero rápidamente recordar las diferencias entre los juramentos y los votos. Los juramentos, como ya dijimos, es una declaración que es dirigida a los hombres, y subraye esto, es una declaración que es dirigida a los hombres, donde la persona que jura lo hace con verdad, justicia y juicio. Y lo hace, ¿por qué nombre? Lo dijimos, por el santo nombre de Dios. Prácticamente lo pone a Dios como testigo de lo que va a jurar. Por otro lado, al hablar de los votos, podemos mencionar que son de la misma naturaleza a la de los juramentos. ¿Por qué? Porque también se lo hace con el mismo cuidado y debe cumplirse con la misma fidelidad. Pero con la gran diferencia es que un voto es un compromiso directo con Dios. Subrayo nuevamente. Un voto es un compromiso directo con Dios. Y debe de ser hecho voluntariamente en fe, consciente y agradecido por la misericordia de Dios. Debe ser voluntario. Al realizar o prometer un voto a Dios, nos estamos comprometiendo en hacerlo y debemos hacer con especial cuidado, tal como lo dice el Salmo 76:11, que dice: prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Entonces, un pacto de membresía, hermanos, para poder entonces resumir lo que acabé de decir, podemos entonces decir que los juramentos y los votos es un compromiso que hacemos con Dios y con nuestros hermanos de la iglesia local. Así que, habiendo dicho esto, hermanos, vamos a ver los compromisos del pacto de membresía de esta iglesia local, por supuesto, que se dividen en 3 partes. Y por el tiempo voy a mencionarlas de manera general. Nosotros tenemos como compromisos, nuestros compromisos hacia Dios, en primer lugar, nuestros compromisos hacia los hombres, y en tercer lugar, nuestros compromisos con este pacto de membresía. Repito, en primer lugar, nuestro compromiso es hacia Dios. En segundo lugar, nuestro compromiso es hacia los hombres. Nuestro compromiso es con este pacto de membresía. En primer lugar, nuestros compromisos hacia Dios. Acompáñenme, por favor, rápidamente, hermanos, a Mateo capítulo 22, versículo 37 al 38. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 38, dice: Jesús le dijo:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Qué dice nuestro pacto de membresía a la luz de este versículo? Nos comprometemos a buscar amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, viviendo delante de Él de tal manera que podamos manifestar este amor en nuestra adoración, en nuestro andar y en nuestro testimonio al mundo. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nosotros nos comprometemos a adorar a Dios únicamente y en base a las Escrituras, como Él ha mandado, con sinceridad y de forma regular. Que caminemos delante de Dios en una santidad bíblica de corazón y de vida, reconociendo la seriedad de tomar sobre nosotros el santo nombre de Dios. Nos comprometemos, hermanos, que honraremos a Dios por medio de nuestro testimonio hacia el mundo. Entonces, estos son los compromisos que hicimos y hemos hecho hacia Dios. Y en segundo lugar, nuestros compromisos hacia los hombres. Vayamos entonces ahora a Mateo capítulo 22, versículo 39. El mismo capítulo 22, pero ahora el versículo 39 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice nuestro pacto acerca de este versículo? Que nos comprometemos a buscar amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tanto a los que están dentro de la iglesia como fuera de ella. ¿Esto qué significa? Hermanos, que nos amaremos unos a otros en esta iglesia conforme a lo que manda las Escrituras. Que amaremos a nuestro prójimo que no es parte de esta iglesia local. Y que amaremos a nuestro prójimo que no es creyente. Entonces, nuestro segundo compromiso hacia los hombres es amar a mis hermanos de la iglesia local, amar a mi prójimo que no es parte de esta iglesia y a nuestro prójimo que no es creyente. Ahora, quiero preguntar, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo nos amamos el uno al otro? Eso significa que todos debemos tener sentimientos dulces uno para con el otro. Pues bien, esa sensación puede muy bien estar ahí, pero el amor bíblico es más profundo que eso, hermanos. Es un afectuoso cuidado, es un amor práctico que se demuestra cuando invitamos a compartir a nuestras casas, es decir, cuando somos hospitalarios, visitamos a los enfermos, oramos por los demás. Es un amor vigilante que tiene cuidado a protegernos mutuamente del pecado y de los errores. Es un amor vigilado y guiado por la verdad. Es decir, nos mostramos amor mutuo cuando nos exhortamos e intercedemos unos por otros cuando pecamos. Hermanos, lo más amoroso que podrían hacer por mí, y creo que ustedes también pensarán igual, es que si yo estoy luchando con un pecado, lo que me gustaría es que usted venga y hable conmigo al respecto. Es que eso es una iglesia, hermanos. Es un lugar donde venimos a adorar, sí, pero al mismo tiempo a exhortarnos y a estimularnos al amor y a las buenas obras. Podemos hablar verdades duras y ser llenos de gracia, ser llenos de ese amor de hermanos. Así que este segundo punto de nuestro compromiso hacia los hombres está en nuestro pacto de membresía. Finalmente, nuestro compromiso es con este pacto de membresía. ¿Qué dice este compromiso? Y es lo que va a afirmar nuestros hermanos Miguel y Berta. Y dice lo siguiente: voluntariamente y gozosamente nos sometemos a este pacto, reconociendo humildemente nuestras limitaciones y pecados remanentes, pero dependiendo en oración del omnipotente Espíritu de Dios,
quien es capaz de obrar en nosotros lo que es agradable delante de sus ojos. Nos sometemos a ese pacto con un serio deseo de complacer a Dios por medio de guardarlo con las mejores de las habilidades que Dios nos dio. Si la providencia de Dios nos mueve hacia otro lugar, nos esforzaremos por unirnos a otra iglesia fiel en donde podamos llevar a cabo los deberes de este pacto. En este tercer compromiso, hermanos, sabemos el valor y lo serio de lo que nos estamos comprometiendo, y por esa razón reconocemos que necesitamos indudablemente, amados hermanos, la ayuda de nuestro buen Dios, porque precisamente tenemos limitaciones y aún pecamos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para realizar todas las cosas que hemos prometido a Dios y a los hombres. Gracias a Dios damos, hermanos, porque los beneficios que hemos recibido en este nuevo pacto, por ejemplo, la ley escrita en nuestros corazones, podemos usted y yo acatar cada uno de esos requerimientos. Tenemos el deseo de obedecer a nuestro Dios, de someternos a nuestras autoridades y de nuestros hermanos. Así que estos son los compromisos que hemos hecho los miembros de la iglesia y los que lo harán nuestros hermanos Miguel y Berta. Conclusión, hermanos. Hemos visto el día de hoy el pacto de membresía. Y esto puede ser para algunos hoy un desafío. El compromiso de vivir una vida piadosa y el velar por cada miembro de la iglesia parece ser un trabajo arduo que muchos no desean tomar porque es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Y sí, por supuesto que es una gran responsabilidad. No es el tipo de responsabilidad que tienes porque eres amigo de alguien, sino que es aquel tipo de responsabilidad que surge al decir ante Dios que voy a cuidar de ti, voy a animarte, voy a exhortarte, voy a discipularte. Este desafío es algo serio, por supuesto. Ahora, el pacto de membresía no solamente se trata de desafiarnos unos a otros a ser mejores creyentes. El pacto que hemos hecho, mis amados hermanos, miembros de la Iglesia Bautista Sola Dios la Gloria y hermanos Miguel y Berta, también este pacto es un consuelo para cada uno de nosotros. Un consuelo al saber que seremos cuidados y que orarán por nosotros, no de manera perfecta, sino fiel. Y este es el consuelo, amados hermanos, escuche bien. Sabemos ahora que tenemos una familia que nos edifica cuando estemos caídos. Tenemos una familia que están comprometidos ante Dios a caminar contigo, a orar contigo, servirte, pastorearte. Tenemos una familia que están tan preocupados por nuestro caminar espiritual que si nos ven romper el pacto, este pacto que hemos hecho, créanmelo, hermanos, que como discípulos que son en Cristo, mis hermanos, van a exhortarnos para que volvamos y si no, harán todo lo posible para exponer la gravedad de nuestro pecado para que sea declarada. Amados hermanos, nuestro Dios nos ha dado nuevamente el recordatorio de nuestro pacto. No descuidemos nuestro juramento y los votos que hemos realizado. Tengamos siempre presentes nuestros compromisos hacia Dios, nuestros compromisos hacia los hombres y nuestro compromiso con el pacto de membresía de esta iglesia local. Puede ser que decaigamos y nos desanimemos por producto de nuestro remanente de pecado, pero le animo, amados hermanos, Miguel, Berta, a que cumplamos todos nuestros deberes y nuestras responsabilidades que tenemos. Pablo dijo en Gálatas 6, 9 al 10,
No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, sigamos orando por nuestra iglesia. No dejemos de orar por cada uno de nuestros hermanos. Pidámosle a nuestro Señor que nos ayude a caminar como Él nos los ha mandado. Y alabémosle a nuestro buen Dios. Démosle gracias por su gran amor y su eterna bondad para cada uno de nosotros. Adorémosle por el hermoso privilegio que Él nos da al poder presenciar este tipo de actos en su iglesia, donde su fidelidad, hermano, escuche bien, donde su fidelidad a lo que Él ha prometido se evidencia claramente en las personas que tienen un mismo Señor, una misma fe, un mismo Dios, el cual es sobre todo, por todos y en todos. Alabadle entonces toda su iglesia, sus mensajeros, cantos de loor, hoy unidos elevamos al juez majestuoso y reverendo, fuego y vida es nuestro Señor. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Oremos, hermanos.